En este video presentaremos ante el Consejo de Administración de una empresa previamente seleccionada la metodología para la estimación de las betas y del costo promedio ponderado del capital de la organización. También resumiremos brevemente estos conceptos, veremos cómo se aplican, la interpretación de los resultados numéricos y la estrategia que debemos seguir después de analizar los números obtenidos. Para este ejercicio vamos a considerar que los miembros del Consejo de Administración no están relacionados o no están versados o conocedores de los temas de finanzas corporativas. Considerando que alguna de las premisas básicas de la gerencia es la maximización del nivel de ingresos y la optimización del uso de los recursos financieros de una empresa, los gerentes necesitan fondos proporcionados por los inversionistas para aprovechar los proyectos aceptables de presupuestos de capital, por lo que costear la estructura de capital que requiere una empresa para afrontar algunos niveles de inversión es un aspecto muy importante. También la definición clara de los conceptos precisos de Capital Asset Pricing Model y el costo promedio ponderado de capital, y conocer sus procedimientos para su cálculo son fundamentales para cualquier director de finanzas. Muchos de los problemas que enfrenta el director de finanzas en una empresa están relacionados al conocimiento del costo de capital accionario, la determinación del costo de la deuda actual y el costo general del capital. Muy bien, a continuación vamos a la parte del desarrollo del proyecto. Gracias. Una empresa que paga por sus fondos se basa en el rendimiento exigido por los inversionistas. Si el rendimiento ofrecido por la empresa no es suficientemente alto, los inversionistas no le proporcionarán fondos suficientes. Esto es, la tasa de rendimiento que un inversionista realmente gana sobre un valor corporativo es el costo para la empresa emisora, costo que resulta del uso de sus fondos. Por lo tanto, el costo de capital debe reflejar el promedio del costo de las diversas fuentes de obtención de flujos a largo plazo que se hayan requerido y no solo el costo de capital contable de la empresa. Con esta premisa, son diferentes los mecanismos de evaluación utilizados por las empresas. Para valorar no solo el capital requerido para una operación determinada, sino también para evaluar el beneficio económico que valide cuánto es lo mínimo que dichos proyectos de presupuesto de capital o inversiones requeridas deben generar para no obtener pérdidas económicas por malas decisiones financieras. Para esto, primero revisaremos el concepto del Capital Asset Pricing Model, el CAPM. El CAPM tiene dos fundamentos principales. El primero es tener los mercados capitales eficientes y competitivos para tener toda la información y datos disponibles para que sean analizados por los analistas. El precio que se observa de un activo o acción representa la mejor estimación de su valor verdadero. El segundo fundamento es que los analistas consideran siempre cómo maximizar las ganancias de los activos, aunque para que esto suceda, el riesgo que se toma es mayor buscando obtener mayor rendimiento. Para resumir, tenemos que el CAPM es una teoría que busca estimar los precios de los activos considerados en un grado de riesgo, y para esto se define una relación estrecha entre la tasa de rendimiento esperado del activo y su grado de riesgo. El CAPM establece que el retorno del capital es igual a la tasa libre de riesgo y la prima del riesgo del mercado multiplicado por la beta. La beta es considerada una medida de riesgo relativo respecto al mercado. Para nuestro ejemplo, calcularemos la beta en base al comportamiento histórico de la empresa Kimberly-Clark de México con su acción Kimber A. Para realizar el cálculo, primero debemos obtener información de 1. Definir el periodo a analizar. En nuestro caso, lo hemos realizado del 1 de enero del 2010 al 10 de julio del 2017. 2. El valor de la acción al cierre a través del tiempo durante el periodo elegido, mismo que es posible obtener en la página web Yahoo Finance. 3. El valor al cierre del índice de precios al consumidor o IPC durante el mismo periodo. 4. El valor de los CETES a 91 días durante el periodo elegido. Con la finalidad de que el cálculo de regresión no produzca ningún error, debemos de constatar que tenemos valores en las tres variables diferentes a analizar, ya que estos dependen, por ejemplo, de los días en que se cotizan las acciones en la casa de bolsa. Una vez alineados los valores, se calculan los rendimientos de las tres variables calculados mediante la ecuación
costo de la acción del día de hoy entre el costo de la acción del día de ayer menos 1. Al contar con esta información, finalmente podemos comparar el rendimiento de la acción que nos interesa, es la variable dependiente, con el rendimiento del mercado o premio que se obtiene de la resta del rendimiento del IPC menos el rendimiento de los CETES, que es nuestra variable independiente. Con lo anterior, podemos ejecutar la función de regresión en el software de Microsoft Excel y obtener el coeficiente de la variable independiente, que será la beta de la acción Kimber A. Para nuestros ejemplos se obtuvo una beta de 0.78, por lo tanto la acción de Kimberly-Clark, Kimber A, es 21.02% menos volátil que el mercado. Ahora, regresando al CAPM, tenemos el valor de riesgo sistemático y podemos calcular su valor. Mismo que para realizar el cálculo tenemos la siguiente ecuación: RE igual a RF más beta por la prima de riesgo, en donde RF es la tasa libre de riesgo, ERM menos RF es la prima de riesgo del mercado y beta es el riesgo sistemático. Para calcular el Capital Asset Pricing Model, el CAPM, tenemos que obtener el promedio del premio y de la tasa y aplicar la ecuación. Como resultado, obtenemos que para Kimberly-Clark tenemos un Capital Asset Pricing Model, CAPM, de 8.67% anual, mismo que es el ingreso mínimo en porcentaje necesario para compensar a los inversionistas por el financiamiento que ha aportado. WACC. La definición del WACC, en inglés conocido como Weighted Average Cost of Capital, es una tasa de descuento que mide el coste de capital, entendiendo este como una medida ponderada entre la proporción de sus propios recursos y la proporción de recursos ajenos. El costo promedio ponderal de capital, o mejor conocido como WACC, es la estimación del costo de oportunidad a partir del costo de cada una de las fuentes de financiación utilizadas, ya sea mecanismos de deuda o de patrimonio. Para Pablo Fernández, 2013, el WACC no es ni un coste ni una rentabilidad exigida, sino un promedio ponderado entre el coste y una rentabilidad exigida. Denominar al WACC Cost of Capital o coste de los recursos produce errores porque no es un coste, menciona Fernández Pablo en 2013. Explicado de una manera más sencilla, es una tasa que mide el coste promedio de lo que nos ha costado nuestro activo. Por ejemplo, edificios, coches, activos financieros, entendiendo a cómo se ha financiado capital propio, aportación de los socios, o bien recursos de terceros. Por ejemplo, cualquier tipo de deuda, ya sea emitida en forma de obligaciones o un préstamo adquirido, y comparado estos con niveles variables en el mercado. Existen diversos tipos de WACC. A continuación los revisaremos. El primero es el WACC histórico. Este estima el costo del capital teniendo en cuenta el comportamiento histórico de la empresa o del activo. Es muy útil para hacer mediciones de creación o destrucción de valor de las empresas. Sin embargo, dado que las empresas y economías no son estáticas en el tiempo, puede no ser el mejor indicativo del comportamiento del WACC en el futuro. El otro tipo de WACC es el marginal. Se determina utilizando condiciones marginales de un sector o una empresa con respecto a un tipo de inversión, es decir, el valor que tienen en la actualidad las diferentes variables del WACC. Se usa por lo general para evaluar la viabilidad de nuevas inversiones. Y tenemos el WACC óptimo. Estima el costo de capital de una industria o empresa según las condiciones de eficiencia del mercado. Bajo este esquema se estima cuáles son las condiciones óptimas para una empresa. Cuando se debe valorizar una empresa en el exterior con una moneda distinta a la del país de origen de inversión, es posible convertir el costo del capital expresado en la moneda del país de origen a la moneda del país destino, para que, junto con el flujo de caja libre convertido a esa moneda, se pueda valorizar dicha empresa. Para el cálculo de WACC necesitaremos la siguiente información. Que es igual al valor de capital, número de acciones en circulación por precio unitario de cada acción. D. Valor de mercado de la deuda, número de bonos en circulación por precio de cada uno de los bonos. V. Valor del mercado de la empresa, que es igual a D más E. Tenemos también WF, que es igual a E entre V,
es la participación de financiamiento accionario y está transmitido como un porcentaje. Tenemos WD, que es igual a D entre V, participación del financiamiento en deuda, también explicado como un porcentaje. RE es el rendimiento del capital, RD es el rendimiento de la deuda. Y evaluar el resultado mediante la siguiente ecuación, que aquí se presenta. Si la empresa tiene acciones preferentes, la siguiente ecuación deberá ser utilizada. Ahora revisaremos el caso específico que pusimos como ejemplo en este equipo, es el de Kimberly-Clark Corporation. Aquí podemos ver su costo de capital, tenemos su equidad y su deuda para que nos ayude a calcular el WACC. El WACC que obtuvimos es el 8.35 y en este caso lo que nos quiere decir, en este ejemplo en específico, nos dice que Kimberly-Clark es una compañía que deberá rendir no menos de 8.35 para superar la barrera de la rentabilidad definida. Esto con el fin de que los accionistas comiencen a recibir ganancias del valor de sus activos. El WACC es una herramienta muy específica que nos ayuda a definir cuál será el límite que los accionistas deben de revisar para iniciar a generar ganancias en sus activos. Conclusiones. Como hemos podido observar en este ejercicio, el concepto de costo de capital y el análisis de riesgo son fundamentales para la decisión de aprobación o rechazo de un proyecto de inversión. El WACC, o costo promedio ponderado de capital de un proyecto, es la tasa mínima de rendimiento que esperaría obtener un inversionista. Para una empresa, el WACC es el rendimiento mínimo requerido para la misma. También se conoce como costo de capital. En este ejercicio vimos que el WACC se incrementa con el incremento de la tasa libre de riesgo, la rentabilidad esperada del mercado, la beta, el nivel de endeudamiento y el coste financiero. En cambio, el WACC se reduce cuando mayor sea la tasa impositiva y el nivel de fondos propios. La principal ventaja del WACC es que es de cálculo sencillo y de fácil interpretación, aunque asume que la estructura financiera de la empresa se mantiene constante en el tiempo. El indicador beta relaciona la volatilidad de un activo del mercado y la correlación del activo y el mercado. Cuando las betas son mayores que 1, se dice que las acciones son más volátiles que el mercado en promedio. Betas menores a 1 corresponden a acciones menos volátiles que el mercado. Betas negativos son típicos en activos con retornos opuestos a los del mercado. Empíricamente se ha mostrado que el oro tiene beta negativo y en todo caso hay que notar que siempre se interpreta con respecto al mercado.